pena mirar. Tengo puesto los ojos. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy. Estamos estudiando el día martes, los días martes, el Apocalipsis. Un libro, pero riquísimo, apasionante, ¿no? Dice el tema así: la herida mortal de la bestia. La herida mortal de la bestia. La cita bíblica es Apocalipsis capítulo 13, y hay 3 versículos que tenemos que verlo, ¿no? Versículo 3, versículo 12 y versículo 14. Esos 3 versículos del capítulo 13 de Apocalipsis hablan de la herida mortal de la bestia. Vamos a ver qué dice el primer versículo. Lo tenemos ahí, capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mire que es tremendo esto, ¿no? Antes de los otros versículos, cuando decimos la bestia, puede aplicarse perfectamente a la persona del anticristo, pero también se puede aplicar al gobierno que él va a tener de ese momento, con todos sus aliados, ¿no? Al sistema de gobierno, a ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de bestia viene originado de allá de las 4 bestias de Daniel. Y el gobierno de Nabucodonosor, su sistema de gobierno de ese momento, y todo el imperio de ese momento, es considerado como la bestia número 1 que vio Daniel, y que la identificó con un león. Pero luego, cuando aparece la segunda bestia, que es el siguiente gobierno, el siguiente imperio, el de los medo-persas, otra bestia identificada con un oso, se le aplica al gobierno, se le aplica a ese sistema que aplicaron los medo-persas. Claro, hubieron reyes dentro de ellos, como Ciro, como Darío, ¿no? Pero cuando hablamos del gobierno de los griegos, es otra bestia. Y el personaje número 1 fue Alejandro el Grande o el Magno. Ya no digamos cuando se refiere a Roma con sus emperadores. Entonces, para que vayamos viendo esto de la bestia, aquí está hablando de que dice Juan en el capítulo 13, eso ya lo vimos, que vio que surgía del mar. Eso no es literal, porque ya explicamos que el mar habla de los gentiles, de las naciones, que surgió una bestia, y que esa bestia pues tenía un carácter como el de los babilonios, y menciona allí al león, como el de los medo-persas menciona al oso, como el de los griegos y menciona al leopardo. Entonces, cuando está diciendo acá, y ejerce toda la autoridad, y vi de una de sus cabezas como herida de muerte, una de sus cabezas, y uno se queda, bueno, pero ¿y entonces quién es la herida de muerte? Es que la bestia pareciera que es un todo, ¿no? Pero más adelante y explica quién es. Vean ese versículo despacito. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿no? Pero ahora vea el siguiente versículo. El versículo 12 es, ¿verdad? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién? La segunda bestia. ¿Y quién es la segunda bestia? El profeta, el falso profeta, con todo el sistema religioso mundial.
también es una bestia, ¿no? Todo el sistema religioso mundial. Pues este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Y quién es la primera bestia? El anticristo, con todo su gobierno. Ajá. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. ¿Vamos bien? Ajá. Lo que quiero es que vea y analice quién es el herido, si el anticristo o el sistema. Vamos al último versículo, el 14, por favor. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia. ¿Quién engaña? El falso profeta. La segunda bestia, el falso profeta, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. ¿Quién manda? El falso profeta. ¿A quién les manda? A los moradores de la tierra. ¿Qué les manda hacer? Que le hagan imagen. ¿A quién le van a hacer imagen? A la bestia, al anticristo, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Se fijó? Entonces se concluye que la bestia herida es ¿quién? Pues el anticristo. Y si no fuese el anticristo, sería su gobierno de ese tiempo, que no va a ser muy grande. Bien, hemos venido viendo este capítulo 13 despacio y está muy rico, ¿no? Vimos en la vez anterior cuáles pues van a ser los roles del anticristo, que eso es importante, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que vimos el plan satánico del anticristo? Dijimos que iba a concentrar todo su poder. Oiga, el poder pues de las 4 bestias históricas de Daniel, él iba a concentrar todo eso en su persona. También vimos que Satanás le daría al anticristo, a su hijo el anticristo, le daría el trono, el poder y la autoridad, ¿no? Y también vimos que este anticristo, o ya la bestia, o la primera bestia, le hará guerra a los santos. Y cuando habla de hacer guerra a los santos, se refiere a Israel en primer lugar y a los convertidos cristianos en ese tiempo. Eso lo analizamos y solo nos quedó ahí una parte del versículo que quisiera verlo hoy con usted. Vamos a Apocalipsis capítulo 13 todos, véalo, capítulo 13. Dice ahí, en el capítulo 13, por favor, hermano amado, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El anticristo, a la cabeza de un gobierno maligno, perverso, le va a hacer guerra a Israel, va a matar a israelitas y también a los santos convertidos de ese tiempo. Eso ya lo vimos así. Pero yo quiero que vean la segunda parte de este versículo 7. Ahí hay un punto y seguido. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También tendrá autoridad, poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire qué serio esto, ¿no? Ahora, dirá usted, pero ¿y qué tenemos nosotros que ver como salvadoreños? Para comenzar, a lo mejor ni estemos. Bendito Dios si nos hemos ido. Pero ¿qué tal de nuestros descendientes que van a estar? Y quién sabe si van a ser los nietos suyos. Que van a estar. Entonces, el anticristo tendrá autoridad, poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A través de quién? Del líder político de ese momento.
Oiga, del líder político, es decir, del presidente de ese momento. Porque todos los reyes de la tierra, llamados presidentes o primeros ministros, van a estar bajo ese gobierno, ¿no? Y todos van a hacer gobierno con el anticristo. Entonces no le va a ser difícil en absoluto tener controlado a la gente, ¿no? Bueno, adoren la imagen. Y si no se adora, pues va a morir la gente, ¿no? Pero quiero que veamos esto despacio y lo analicemos seriamente, este tema de la herida. ¿Cómo es eso de que la bestia fue herida? Y herida de muerte, ¿no? Quiero que veamos aquí los siguientes aspectos. Analicémoslo, ¿no? 1. El resurgimiento del Imperio Romano. 2. El resurgimiento del comunismo internacional. 3. El anticristo herido en la guerra del segundo sello. Y 4. La mentira satánica creída por el mundo. Satán y el anticristo como imitadores. Entonces comencemos a ver esto. ¿Qué tiene que ver este punto 1 cuando está diciendo el resurgimiento del Imperio Romano? Le pregunto, el Imperio Romano, que usted ha oído hablar mucho del Imperio Romano, que estuvo en su apogeo antes de Cristo, en los tiempos de Cristo y después de Cristo, hasta que cayó en el año 476, el Imperio Romano Occidental, y cayó el Imperio Romano Oriental en el año 1453. ¿Qué tiene que ver esto? Porque es una de las bestias que vio Daniel. Entonces, estamos hablando acá ya de lo que interpretan varios hombres de Dios, y a esto le podemos llamar hipótesis. ¿Cómo le podemos llamar? Hipótesis. Es decir, suposiciones. No estamos seguros, suponemos, especulamos, suponemos. Entonces, la primera suposición, la primera hipótesis es que la bestia herida fue el Imperio Romano. ¿Vamos bien? Que cuando está diciendo que la bestia recibió una herida de muerte, esto tiene que ver, dice esta hipótesis, con el Imperio Romano. El Imperio Romano en su apogeo, óigame, fueron bárbaros, ¿no? Fueron terribles. Mire, nadie quizás ha matado tanta gente como estos señores. Aquí hay una lista por lo menos de 14 emperadores. Unos más matarifes que otros. Vamos a ver, Augusto fue uno de los primeros que gobernó del año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Después vino Tiberio. Este gobernó en el año 14 después de Cristo hasta el 37. Después vino Calígula, en el año 37 después de Cristo al 41 después de Cristo. Ahí vaya viéndolo usted en la pantalla. Vino Claudio, año 41 al 54 después de Cristo. Nerón, 55 después de Cristo. Domiciano, 81 después de Cristo. Trajano, 108 después de Cristo. Marco Aurelio, 162 después de Cristo. Severo, 192 después de Cristo. Maximino, 235 después de Cristo. Decio, 249 después de Cristo. Valeriano, 257 después de Cristo. Aureliano, 274 después de Cristo. Y Diocleciano, 303 después de Cristo. Mire una lista de alrededor de 14 emperadores malvados que mataron gente, ¿no? Mataron cristianos. Fue terrible, ¿no? ¿Qué calificativo tiene? Bestia.
bestia. Pero bendito Dios, que se les acabó el aire y cayó Roma en el año 476, cuando cayó el Imperio Romano Occidental. Siguió el Imperio Romano Oriental, pero cayó allá a Constantinopla en el año 1453. Murió, digámoslo así, murió. ¿Otra vez? Murió. Pero el anticristo, según las profecías de Daniel, da la idea como que surge de las cenizas del Imperio Romano, y ahora él, en ese tiempo que le va a tocar a él, es como la cabeza, como revivir al Imperio Romano. Dicen, si fue herido de muerte el imperio, esa bestia fue herida de muerte, pero va a volver ¿a qué? A vivir, a revivir, a resucitar. Esta es la primera hipótesis. No estamos obligados a creerlo, sino a analizar, a quedarnos pensando. Pero ahora viene la segunda, porque quiero que me alcance el tiempo. ¿Cuál es la segunda hipótesis? Es bien importante. La segunda tiene que ver con el resurgimiento del comunismo internacional. ¿Otra vez? El resurgimiento del comunismo internacional. ¿De dónde se origina el comunismo? En 1818 nació un hombre llamado Carlos Marx. El entorno, recuerden ustedes que ya el capitalismo estaba bien apoderado en ese siglo. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? 1818. Carlos Marx escribió en oposición completa al capitalismo. Y claro, se volvió una doctrina, una ideología, que el gobierno tenía que hacer con los trabajadores, con el proletariado, ¿no? El capitalismo, cero. Esta ideología marxista le dio vida ¿a quién? Lenin. Lenin, de Rusia. Y Lenin comienza, mire, ve, a conquistar, bueno, a los trabajadores y todo eso, hasta que armaron un gobierno tremendo y unificaron alrededor de 25 naciones conocidas como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Y Lenin comenzó su gobierno en el año 1917. Se sabe que el comunismo internacional de ahí para acá fue algo, una bestia, no se le puede llamar de otra cosa. Porque murió mucha gente, se prohibió el ingreso de Biblias, murieron muchos cristianos, evangélicos y católicos. Fue terrible. Casi todo el siglo, porque comienza en el año 17 y vino a caer el comunismo hasta él. Anote esta fecha que le puede servir, ¿no? Hasta el 26 de diciembre de 1991. Ya cuando entró enero del 92, ya entramos sin comunismo internacional porque cayó. ¿Se acuerdan ustedes del muro de Berlín? Bueno, donde el comunismo se había enraizado, no solo en las 25 repúblicas soviéticas, sino algunas repúblicas como Alemania vecinas. Alemania se partió en dos. Alemania oriental era la comunista y Alemania occidental era la democrática. Y otros países. Ahora, aquí en América, Cuba. Cuba sí que fue engendrada de veras por el comunismo internacional. Ya los demás de otros países es un remedio, ¿no? Es allí una cuestión, es un híbrido. Venezuela, Nicaragua, ¿no? No son comunistas. Pero ojo, llegó a la China el comunismo con Mao Zedong. Y ahora, la China. Y algún día le vamos a dedicar un tiempo a hablar de eso, ¿no? Entonces, pero el comunismo, ¿qué pasó? Como si murió, como si desapareció.
Esta hipótesis es que cuando surge el anticristo con su gobierno, surge el comunismo internacional. Él es la vida, ¿no? Claro, hay características, porque el comunismo es ateo, matador de gente, materialista, ¿no? Y entonces lo que sostienen esta hipótesis dice, no, es que el comunismo va a ser la doctrina del mundo, va a ser el gobierno del mundo, y que a la cabeza va a estar el anticristo. Le dije que son hipótesis y que la herida para esta gente es cuando el comunismo cayó. Ah, dicen, esta bestia fue herida de muerte. Cayó, se acabó. Pero cuando venga el anticristo, el comunismo internacional vuelve a florecer en el mundo. Como no ha ocurrido, aunque tengo mis temores, ya le dije que la China está abarcando por muchos lados. Pero bien, ¿cuántas vamos ya? ¿Cuántas hipótesis? 2. Vamos con la tercera, y esta sí póngale atención, que no deja de ponernos en cuidado, ¿no? La tercera hipótesis es que el anticristo fue herido en la guerra del segundo sello. Y sí me gustaría que viera ese versículo de Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Ven y mira. ¿Qué más dice? Y salió otro caballo bermejo. En algunas Biblias católicas dice rojo, rojizo. Caballo bermejo, rojizo, rojo, es lo mismo. En mi cantón decían choto, como quien dice achotado. Ajá. Caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Oiga, mire el anticristo, aquí no lo ve usted como un hombre de paz, sino quitando la paz. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Está hablando de un arma. Tremendo, ¿no? Ajá. Esta tercera hipótesis hay que ponerle atención. Porque el anticristo, en el primer sello, cuando él aparece como el gran líder mundial, el líder de la paz, pues él convence a casi a todo el mundo. Y a los primeros que convence son los reyes de la tierra, que son los líderes políticos del mundo. Los persuade, los convence. Convenció a los líderes, a los presidentes. Se echó a la bolsa a los militares. Se echó a la bolsa a los magnates, a los de la plata, ¿no? Y luego el aspecto religioso, ya con su brazo ahí que se llama el falso profeta, y las multitudes se sientan. Pero surge una guerra, que es el segundo sello, acabamos de leer. No se sabe, por eso son especulaciones, estamos aquí especulando, por eso le llaman hipótesis. No se sabe con quién se va a agarrar duro. ¿Y qué le parece a usted si se da duro con Rusia? Es potencia. Tal vez ya no esté este gobernante, puedan haber otros. O se da duro en guerra con los chinos. Pero ¿quién dice que no podrían ser los mismos del tío Sam, los United States? Podrían ser ellos. La verdad es que no se sabe. O podrían ser estos señores de Irán. Esos van para arriba también. No lo sabemos. Pero el anticristo va a la guerra, una guerra encarnizada de algunos meses, tal vez pocos meses, y muere mucha gente muere. Y es aquí donde la hipótesis sostiene, aquí lo hieren. Aquí lo hirieron al grado que estuvo a punto, prácticamente lo dieron por muerto. Es fuerte, ¿verdad? Tiene lógica. Pero como tiene su tata que se llama Satán, mire el milagro satánico, y no se murió.
no se murió. Y toda la gente sorprendida, ¿por qué no se murió? Vuélveme a poner, por favor, los primeros versículos del capítulo 13, el versículo 12 y el versículo 14. Quizás comencemos con el 3. ¿Qué dijo el 3? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ajá, fue sanada. Hoy póngame el otro versículo. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Ajá. Y el último versículo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen. ¿A quién? A la bestia que tiene la herida de espada. En los 3 versículos encuentra que fue una herida, que fue con espada de guerra, que fue en la guerra, y encuentra que fue la herida que sanada. Entonces la siento muy fuerte esta tercera hipótesis, que pudo haber resultado herido en la guerra. Y que su tata el diablo pues se fajó y lo sanó. Solo nos queda una. Ponga atención a esta última. Esta cuarta hipótesis no deja de dejarnos bastante pensativos. La mentira satánica creída por el mundo. Satán y el anticristo son imitadores. Ponga atención. Satán siempre ha querido confundir e imitar algunas cosas de Dios. Y su hijo el anticristo, pues ahí va, ¿no? Vaya. Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado por el Padre en el vientre, por el Espíritu Santo, en el vientre de una mujer. Se sabe que Satanás va a engendrar al anticristo también en el vientre de una mujer. Mire qué tremendo. Y así como Jesús, el Hijo de Dios, nació como todo un ser humano de carne y hueso, así el anticristo nacerá como todo ser humano de carne y hueso. Que no sabemos de dónde. Creo que va a haber un estudio de lo que sostienen. También hay hipótesis. ¿Será un romano? ¿Será un judío? ¿Será un árabe? Nadie sabe. Pero sí va a ser una persona que ya vimos la vez anterior, que tendrá tremenda su perfil de inteligencia. Ojalá no haya nacido ya, porque si ya nació, dentro de 30 años va a estar dando problemas, ¿no? Pero que van a nacer, sí, van a nacer. Entonces, le decía que el fuerte de Satán es la imitación. Imitación. Entonces, así como el Padre engendró a su Hijo, Satán engendra a su Hijo. Y así como el Padre le da todo el poder a su Hijo, que leímos en el capítulo 13, que el dragón le dio todo el poder al anticristo. Y así como el Padre le da que se siente en su trono a su Hijo, a nuestro Cristo, así Satán le da, según el capítulo 13 que leímos, al anticristo que se siente en el trono del diablo, ¿no? Y así como los seguidores de Dios, los creyentes en Dios, los que amamos a Dios, adoramos a Dios, ¿verdad que adoramos a Dios? Y adoramos a su Hijo, a nuestro Cristo. Adoramos a Cristo. Mire la imitación. ¿Cuál fue la máxima aspiración de Satán? Ser adorado. Buscó la adoración de los ángeles que se rebelaron, ¿no? Y siguió buscando la adoración en este planeta
y se inventó acerca de los ídolos. Las naciones, cada quien con sus ídolos. Eso es terrible, ¿no? Y recibió Satán adoración a través de los ídolos de las naciones. ¿Verdad que es un imitador? Pues en este caso es bastante fuerte esta hipótesis. Como el fuerte de Satán es el engaño y la mentira, oiga, el engaño y la mentira, existe la probabilidad de que hagan un, ¿cómo se llama de llamar eso? ¿Pum? No, ¿verdad? Noticia. Vaya, llamémosle noticia mundial de que el anticristo ha muerto. Una estrategia satánica. Murió. Puede ser una especie de escaramuza de guerra, ¿no? Pero murió. Pero ahora viene Satán imitando. Si el Cristo de los cristianos murió, tenés que morir. Y si el Cristo de los cristianos resucitó, porque su Padre Dios lo resucitó, entonces yo también, mire Satán, te resucito, te levanto. Y así lo hizo, y así lo hará. Y traerá una cosa tremenda a nivel mundial, que las multitudes se maravillan, lo siguen, lo aplauden, y de ahí se origina la adoración. ¿Estamos? Porque lo adoran. Léase ese capítulo 13, que por lo menos más de 3 veces está hablando de que lo adoran. Me gustaría que vieran esos versículos, por favor, y puede verlos conmigo. Capítulo 13, donde se le adora. ¿Qué dice ahí? Capítulo 13, versículo 4, 13, 4. Y adoraron, ¿quién? La gente. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron al diablo, ¿no? Y adoraron a la bestia. ¿Quiénes? La gente, las multitudes, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ese versículo habla de adorar. Pero mire el 8, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo adoraron, ¿no? ¿A quién? A la bestia, al anticristo, al diablo mismo. Pero hay otro versículo que habla de la adoración. Mire, es que esto es grave, ¿no? Mire lo que está diciendo el versículo 13. Vamos, sigamos leyendo ahí el versículo 11. Ejerce toda la autoridad. Quiero que vea, busque ahí que la adoran, ¿no? Y también, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Pero falta. Dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ese es el falso profeta. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, y los moradores de la tierra, ¿qué? Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Lo leyeron, mis amados? El versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Se fijó? Esa palabra adorar es el común denominador. La gente en ese tiempo será engañada terriblemente con toda la estrategia satánica. Por eso es que esta última hipótesis es fuerte. Cuando dicen, no hombre, no hay tal imperio romano. No hombre, no hay tal sistema comunismo internacional.
No, ni aún eso de la guerra, no. Es un invento satánico que le va a hacer creer al mundo entero que su hijo, el anticristo, murió. Y entonces lo levanta, lo resucita para imitar lo que pasó con Cristo. Dios mío, no lo sabemos. Por eso le dije, es un análisis. Si esa herida, mire mi conclusión, las hipótesis son meras suposiciones. Nadie sabe realmente si será herido de muerte el anticristo. Pero sigue habiendo. O su gobierno esté a punto de sucumbir por el efecto del sexto sello. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Qué le parece? Porque en la primera etapa del gobierno del anticristo es cuando él hace estas barbaridades, sobre todo en el quinto sello, que mandó a matar, bueno, a medio mundo. El cuarto sello pues fue la muerte de la cuarta parte de los habitantes del planeta. El tercer sello tuvo que ver con la hambruna mundial. El segundo sello de la guerra que acabo de hablar. Ajá. ¿Y qué tal si el sexto sello, donde el anticristo no participa en nada, sino que en ese sexto sello es Dios quien mueve la tierra a nivel mundial, la mueve, la mueve, la mueve? Dice que no había un terremoto como ese. ¡Ah! Se derrumbó todo por todas partes. Y hasta el sol, la luna y las estrellas se conmovieron. Fue algo terrible. Y dice el capítulo 6 que los grandes, los reyes de la tierra están allí bramando, chillando, huyendo. Mejor lea al hombre el capítulo 6, se lo regrese. Véalo, ahí está. ¿Por qué lo traigo hasta acá? Porque pudiese ser, hermano amado, que ese acontecimiento del sexto sello, oiga, del sexto sello, ya tiene el sexto sello. Véalo, por favor. Es el capítulo 6 al versículo 12. 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, ay, pobrecito, los presidentes, los líderes mundiales del mundo, todos los aliados del anticristo y los reyes de la tierra y los grandes, oigan, los grandotes y los ricos, los millonarios, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pudiese ser, esta hipótesis no está discutida. ¿Y qué tal si esto tambalea ese gobierno y está casi moribundo? Pudiese ser. Pero como Dios ya tiene determinado todo lo que va a ocurrir, porque el sexto sello ocurre como a media tribulación, porque ahí vienen las trompetas, vienen los juicios de Dios. Mis amados, ¿cómo le va a hacer usted? ¿Se va a encerrar en ayuno y oración? Hermanita, ¿se va a encerrar en ayuno y oración usted? Hermanito, ¿cómo le va a hacer? Dichos que están ahí, ¿cómo le van a hacer? Siempre me ha gustado en las campañas hacer esta broma. Les digo yo, y ustedes, hermanitas, sencillas, ellas con sus tapaditos, sus velitos, y ellas dicen: ay, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia, sí, yo estaré encerrada en ayuno y oración. Y les digo yo:
No. Ya el Señor Jesucristo nos ha llevado a los mismos cielos. Hemos escapado de esta tierra. Él nos ha trasladado hasta el tercer cielo. Su amada la iglesia, nosotros no vamos a estar en esos tiempos y en esos momentos. Duerma tranquilo y duerma tranquila. Eso sí, preparémonos para el traslado, porque nuestro amado viene. ¿Verdad que Él viene por su iglesia? Diga, Él viene por nosotros, gócese. Quiero que le demos gracias en esta hora. Démosle gracias. Levante sus manos hacia arriba, hacia los cielos. Oh, oh, mi Cristo, te esperamos. Tu amada la iglesia te espera, te esperamos. Gócese, hermano. Ya hemos escapado. Eso sí, Jesús dijo en Lucas 21:36, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Dígale a mis hermanos que se han alejado y a lo mejor ya no quieren ni congregarse y vas a seguir así. No, regresa, vuélvete. Jesús está esperándote con los brazos abiertos para perdonarte. Que Él es lindo, nos perdona de todo pecado, nos limpia y nos llena de su espíritu. Estemos listos para su advenimiento y ser trasladados a los mismos cielos. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Has sido bueno, eres bueno, te agradecemos infinitamente, mi Señor. Que tu pueblo, que tu iglesia, que todos estemos listos, preparados, mi Señor amado, a irnos contigo antes que vengan estas cosas terribles sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. Amén. Y todos decimos: voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.